La Esmeralda presenta Espacio Manifiesta, capítulo 13. El creador Otto Cázares pasa de estudiante a maestro de La Esmeralda. Mi nombre es Otto Cázares, soy artista visual, soy ensayista y soy un poco un extraterritorial porque me he ido desplazando a merced de los vaivenes vocacionales. La vocación me ha llevado a explorar el ámbito pictórico, gráfico, literario, radiofónico y regresar a dar clases a La Esmeralda desde hace casi 2 años, ha sido para mí también una entera reconfiguración de mi propio relato que me he hecho como artista. Yo he dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia, en el Colegio de Filosofía, y esta modalidad de dar clases de disciplinas de las que propiamente dicho no provengo, me han llevado a subrayar este carácter extraterritorial, de modo que regresar a La Esmeralda a dar clases de arte, de historia del arte, de modo disciplinar, aunque trato de caminar por los márgenes, ha sido una experiencia de reconfiguración interesante. Después de que egresé, realmente no había vuelto a La Esmeralda. Quizás regresé para algún asunto que tuviera que ver con algún concierto, alguna exposición de algún colega, algún amigo, una amiga, pero no había vuelto yo a tomar clases o a darlas, sino hasta de modo muy reciente. Tuve una exposición hace un par de años en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes, donde Vicente me invitó a que diera yo una conferencia acerca de mis andanzas. Es curioso, yo había dado conferencias en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la FAD, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no en La Esmeralda. ¿Por qué? Pienso yo que hay una temperatura alta cuando se trata de la propia escuela, cuando se trata del lugar de los propios aprendizajes y de los propios desaprendizajes. A la aventura. Mi madre me decía: si te miras demasiado en la luna del armario, verás al diablo y acabarás siendo como él. En los bordes biselados del espejo veía 2 veces 2 ojos alargados a punto de irse en una balsa de cristal. Mi madre ahora está lejos. Sentada en los pequeños y grandes bancos de arena, el azul de su delantal y el grana de sus medias se mezclan con los colores del agua. Encima de las hojas brillantes, atravieso el espejo de hoy y me dirijo al mundo de la mañana. Sueño, viajo. Estudiar en La Esmeralda significó mucho para mí. Yo entré a La Esmeralda con la idea de convertirme en un pintor. En el momento donde estudié se privilegiaban otro tipo de manifestaciones y la pintura, pues propiamente dicho, se hallaba en un margen. Cuando yo egreso de La Esmeralda, me encierro en mi estudio para encontrar una propia voz como pintor. Y muchos de mis colegas, de los de mi generación, salieron del país a hacer sus posgrados y mucho tiempo después nos reencontramos y me decían: Otto, ¿tú a dónde te fuiste? Pues yo no salí, yo me quedé hincando las raíces en mi propio taller. Pero bueno, ¿dónde estabas? Pues estaba en la soledad absoluta. Una soledad absoluta que fue mi proceso de individuación. Y este proceso de individuación significó también un gran desaprendizaje de mis años de estudiante de La Esmeralda. Por eso, el centinela en flor, quien vive el diapasón, el tambor nocturno del manzano, el arcabuz de hollín del silencio, el ruiseñor argentado con sus pasos de goma. En nuestra generación recuerdo que queríamos mucho a nuestros maestros. Eran maestros muy cercanos. Eran, la mayoría de ellos, artistas en activo.
Recuerdo las clases de Abraham Cruz Villegas, donde Abraham podía construir un sentido de el menor estímulo atmosférico, una palabra, un enunciado, el silencio, y construíamos unos edificios de comprensión, incomprensión, opacidad, delineación, que eran interesantísimos. Patricia Soriano, Ulises García Ponce de León, José Luis Sánchez Rull, magníficos maestros con los que solíamos estar muy cercanos. Y los altos hornos a los que hago referencia es que al ser artistas en activo, pienso que nos mostraban más que una metodología, nos enseñaban una serie de reconocimientos acompañados necesariamente de manías. La manía del propio creador en activo que se filtraba a los propios talleres, y los talleres ya ni siquiera ocurrían estrictamente hablando entre muros o en el espacio específico del aprendizaje, ocurría en todas partes, ocurría en una inauguración, ocurría en una forma de reconocer o de desconocer de modo compartido. Este aprendizaje a través de manía de reconocimientos me parece que ha sido la forma en que, por ejemplo, yo aprendí arte, pero sí me parece que trae una alta dosis de amor y desamor por los maestros. Trae un reconocimiento y un desconocimiento, un acercamiento necesario, pero también un alejamiento necesario. A eso me refiero con esos altos hornos del aprendizaje artístico. Y por la otra parte, el sentido de la incursión. En efecto, hay quienes salen del país en una excursión para conocerse o desconocerse. Hay necesariamente un proceso de incursión. No es tanto un problema de transportación, sino de transformación. Y eso yo lo encontré en una soledad extremada, en mi propio taller. Paradójicamente, esta soledad, esta incursión, se acompañó por la experiencia radiofónica. Yo empecé a hacer programas radiofónicos desde la soledad. Empecé a hacer programas radiofónicos como si se tratara del ejercicio extremo de alguien que se somete a mucha soledad desde los glaciares para mandar mensajes a través de las ondas hertzianas, pero desde esta soledad. Y me parece que en buena medida la voz radiofónica, en mi caso, proviene de este ejercicio de soledad, de escritura, de comprensión. Yo siempre creí que para darme a entender tenía que hacer lo mío, pero tenía que crear las condiciones para que se me comprendiera. Tenía que crearme un público inclinado a entender mejor mis asuntos. Sabía yo que había que cumplir un contrato de legibilidad que para mí fue la radiofonía. Entonces creo que fue esa la idea de la incursión, excursión. Amigos del silencio, escuchad. Las campanas de la isla de Pascua, el paso de las sirvientas en la arena, que ya no es, de una ola el naufragio. Me estoy acordando ahora de una fábula muy bella que refiere el poeta egipcio Edmond Javé de un rabino que se encuentra con otro y le dice uno al otro: es que solamente tengo malos alumnos. Al tratar de emularme, me deshonran. Y al tratar de acercárseme, se deshonran a sí mismos. A lo que le responde el otro rabino: tengo mejor suerte que tú. Al haberme dedicado a dar exclusivamente clases, no tengo alumnos porque los he enseñado a dudar. Me gusta la idea de crear condiciones de conversación para que pueda haber una autofagocitación. Dar herramientas de autoformación. Yo las proveo, desde luego, pero quienes se alimentan son ellos mismos. Quienes pueden procurarse satisfacer la sed o el hambre son ellos mismos, a través de unas condiciones de posibilidad de conversación, de reconocimiento. Tiene usted toda la razón. No es esta una herencia de manía, desde luego que lo es, pero creo que puede haber una disposición de las dos partes, del pedagogo como del educando, de intercambio de manías para habitar un mismo espacio, un mismo suelo que siempre es inestable y que hay que asumir como tal, un suelo inestable donde estamos elevando nuestros edificios
y que, bueno, esperemos habitar de la manera más amable y amorosa posible. Estoy solo como ustedes, son el ciego de la felicidad de los campos de batalla, porque tejen un olor de rana y de araña, la juventud de las palabras quisiera, el secreto de tumbas entreabiertas, habladurías estériles de los hombres héroes domésticos, del hombre sabio. Rateros gladiadores, marchitos por las bailarinas de un sueño terrorífico, pesadillas en el ring rojo, por supuesto. Escogimos las cándidas tujurias de los flácidos payasos, flagelados en el cielo, donde el fierro calma el sitio peligroso, yo tiemblo reflejos que destellan. Un jefe de sangre fría, al fin inteligencia de hombre del cual se enorgullecen por su gula, siguen enseñando la potencia total de las mentiras, nuevos extravagantes jinetes sobre el estiércol de los delirios de gloria, con una punta idéntica del miserable mecanismo antes del síncope. Bancos secos palpables descargados del lastre. Los viejos tartamudean las cosas buenas para morir. Hasta Navidad los curas cuya piedad magnífica pierde a mares la guerra de lágrimas, donde el soldado imaginario aúlla la oscuridad, tropieza el ojo en osamenta de bebé y reclama un terrón de mujer. Un extraño cigarro rectangular detiene en seco la sirena de la angustia, con tal de que el dios camarada, una ballena sobre la espalda a cada paso, atormenta la estatua de fórmulas hechas. Sobre las noticias de la oscuridad veladona, rasguñando la vela barata. ¿Qué hay de bello los ganadores hoy en honor nada más? Ahí están los sentimientos, con lo lejano para reír esta vida despreciable, desprovista de costumbres, donde la lámpara se pasa en la noche desilusionada, para regresar a dar a luz sobre el asiento, indiferentemente perceptible. Sin duda tengo un hombre del público espiritual frente a la policía de un sable africano. Golpeo las bodas de Caná, me gustaría más arriesgar, sentir en el fondo de las tijeras lo que dije aquí, y por más tiempo tener a mi muñeca que fue la necesidad de aburrirme. Hace quizás un año fui a visitar la exposición de un alumno brillante egresado de aquí, ya no, ahora es un Víctor de verdad con un camino y una voz muy particular, Julián Madero. Yo me acababa de ver con mi amigo, el gran maestro José Manuel Springer, y fue la última vez que vi al Gritón, porque me lo encontré en esa exposición de Julián Madero. Vimos la exposición, vimos la visita guiada de Julián, charlamos acerca de algunos aspectos de la obra, y saliendo de la Galería de Arte Mexicano, donde fue la exposición, de camino al metro, fui tomado por una idea que no me dejó, tuve que sacar mi bitácora y escribirla en el momento, no quería que me dejara esa idea. La idea era que no había ganancia posible. Por supuesto, esta idea llegó estimulado por la conversación que había tenido. No hay ganancia posible, siempre es necesario comenzar da capo, como se dice en música, ¿no? Desde el principio. Cada cuadro, cada planteamiento, cada exposición, comienzas desde el principio. Puedes hacer variaciones sobre el tema, pero es un comienzo, vuelves a comenzar. Esta idea no la pienso yo, no la concibo trágica, incluso la considero lúdica y bella en grado sumo. Comenzar de nuevo significa que podemos satisfacer nuestra sed para volver a sentir sed. Podemos satisfacer nuestra hambre para volver a sentir hambre. Y esta maravillosa oportunidad de volver a sentir sed, en un sentido espiritual amplio, uno de estos caminos es el arte.
Por lo tanto, eso espero, la posibilidad de cada mañana volver a comenzar da capo. Y otra, una metáfora muy bella que utilizó el poeta Paul Celan, de decir al norte del futuro. ¿Cuál es el camino para llegar al norte del futuro? Pues no la sé, habremos de inventarla. Y la posibilidad de llegar al norte del futuro, con esta idea de da capo, comenzar de nuevo, el mensaje sería: llega hasta donde no puedas. Veneno o revólver. Manta religiosa de las imágenes interiores, especie de capricho que infla el pudor. Todos tenemos un pequeño libro de simulación según el mecanismo en ídolo. Mi teclado de vieja orgullosa con una tristeza infinita hace muecas que traducen el deseo de la rueda febril del drama inscrito en mi cabeza. Músicos de siluetas enmascaradas, dragones frenéticos de los estilos derretidos. Sobre la playa impresa de champiñones, avanzamos en la vida genial. Como las sacudidas del sonambulismo, muy tarde en mi vida de alquimista, porque la imagen de uno gravita en el suicidio. Como en literatura, como en arte contemporáneo, como en pintura, hay gente poca que me interesa muchísimo. Pocos que me interesan muchísimo. Poquísimos que me interesan muchísimo, para decirlo de forma rimada. Por lo tanto, me gustan los pintores que comprenden la pintura desde la música. Me gustan los pintores que comprenden el problema pictórico desde la poesía. La idea disciplinar pictórica me ha resultado con el tiempo y por la práctica vocacional más alejada. Durante mucho tiempo yo me considero un pintor, siento que concibo como pintor, pero me ocurría que no sabía yo dónde meter un proyecto del Fonca. Ahí era como muy claro. Pinto, claro, pero también escribo textos para posibilitar mi visión pictórica, pero también hago radio, o también hago performance, de modo que la noción disciplinar de la pintura se volvía para mí un espacio difícil de transitar. E incluso las conversaciones más ricas de pintura las he tenido con no pintores. Me parece también que eso habla acerca de la noción disciplinar de la pintura. Y hay magníficos pintores actualmente, Julián Madero es uno de ellos, pero que constantemente siento que se están desplazando de sus propias concepciones. Yo comparo a los pintores con los guitarristas, que tienen una filiación técnica, motriz muy particular. Y entre los intérpretes de música en términos generales, los guitarristas son mucho más ortodoxos que, por ejemplo, un oboísta o un percusionista. Y muchas veces yo he trazado el paralelismo pintura-guitarra como disciplina. Y pienso que la pintura contemporánea se enfrenta con varios problemas de enunciación. Yo creo que una disciplina que se niegue a hacer una revisión histórica de sus propios procesos se niega el derecho del ensayismo. Toda disciplina que reflexione sobre sus antecesores hace ya, en buena medida, un ensayo. Y muchos pintores no lo hacen. O lo hacen de una manera muy ortodoxa, estilística. Para el pintor, a veces el estilo lo es todo. Para mí, el estilo es lo último, lo que menos me importa. Digamos que es la superficie o la epidermis de toda una investigación que viene desde cómo circula la sangre, cómo sudamos, exudamos. Entonces me parece que a veces la pintura contemporánea se detiene en cuestiones estilísticas, temáticas, formalismos, en fin, creo que esas se ven rebotados, rearticulados, a merced a estos desplazamientos, estas extraterritorialidades. Solo quien sabe callar es capaz de llegar a algo, decía Søren Kierkegaard en la repetición. Quien sabe callar, sí, pero también quien puede poseer en el alma la elasticidad irónica necesaria
para conocer las letras del alfabeto del silencio, que únicamente así puede ganarse interioridad en la vida. Pensemos en algo muy elemental respecto al pintor frente a su pintura. Se requiere un espacio idóneo, un silencio, una disposición del cuerpo, una disposición mental, química incluso, puesto que si uno trabaja con caustos u óleos o cualquier otra técnica, uno está trabajando con la transformación de la materia, con procesos alquímicos, químicos de la materia, y uno está en contacto constante con el blanco de plomo, con el azul de ftalo o el verde veridian, etcétera. Son procesos químicos. De la fragua de un pintor suben vapores de transformación, de modo que ya en el espacio, en la disposición, en el tiempo, se requiere una particularidad corporal, estar de pie frente a un caballete o estar inclinado ante una gran mesa donde tienes tus soportes, pero lo que quiero decir es que hay una disposición corporal. Y muchas veces esta disposición corporal se nos niega o la vida nos la niega. Hay que estar a las 4 dando una clase y a las 5 vas a dar una conferencia y a las 6. De modo que los procesos, en mi caso, pictóricos, fueron filtrándose. Y la pintura se volvió este ejercicio de nomadismo por la ciudad, en la que mis cuadernos, mis bitácoras se volvieron los receptáculos de mis pinturas, ¿no? O incluso la reflexión pictórica tuvo que transformarse o sintetizarse en rapidez hacia lo gráfico. En fin, lo que quiero decir con esto es que la vida cotidiana también absorbe una parte importante del proceso mismo del pintor. No se puede ser un laudero nómada, ¿no? Se necesita un lugar estable, pesado por el propio instrumental, por una parte, pero por el otro, claro, las plataformas digitales, la modalidad de creación de imágenes a través de inteligencia artificial han entrado a un flujo directo de cómo piensa la imagen el pintor. Lo que me resulta evidente a veces con estas incursiones es que la imagen pictórica pierde en cuanto a pintura, gana en cuanto a imagen. Imagen contra pictoricidad, digamos, contra textura, plasticidad, etc. Y claro, pues en eso estamos volcados todos, mostrar nuestro trabajo a través de Instagram, a través de plataformas, que es parte de la modalidad de consumo, muestra, distribución, etc. La Esmeralda presentó Espacio Manifiesta, capítulo 13. El creador Otto Cázares pasa de estudiante a maestro de la Esmeralda. Muchas gracias por escucharnos.